Una fotografía es la forma de guardar un instante para que no se pierda con el tiempo, y siempre, al volver a mirarla, nos da esa nostalgia. Cada foto muestra algo real, una emoción, una persona, un lugar o una situación que existió frente a la cámara. Por eso, una imagen puede parecer normal, hasta que conoces la historia detrás. Ponte cómodo y tráete algunas palomitas que hoy te traigo. Fotos inocentes con una historia aterradora. La siguiente foto muestra a un hombre observando la cámara, con una mirada de preocupación mientras se ducha. Nada raro, hasta que te enteras que la persona de la imagen fue asesinado a los pocos minutos de tomar la foto. El nombre de la persona es Travis Alexander. Vivía en Mesa, Arizona, Estados Unidos. Soñaba con ser alguien importante, con destacarse y triunfar. Gracias a un amigo suyo conoció una empresa de servicios legales prepagos para gente de bajos recursos. La gente lo describía como carismático, trabajador y muy activo en su comunidad mormona. Pero poco tiempo después, en el 2006, cruzó miradas con una mujer bella, dulce para hablar y dueña de una melena teñida de rubio. En ese instante charlaron e intercambiaron números. Esta sería la peor decisión de su vida de Travis. La mujer se llamaba Judy Arias, que quedó flechada por Alexander. Era carismático, profundamente morbón y conocido por sus discursos motivacionales. Ambos empezaron a involucrarse románticamente, pero no todo dura para siempre. La relación era complicada, demasiado invasiva y turbulenta. Si en una comida no estaba sentada al lado de él, se volvía loca de rabia. Era sumamente posesiva, y Travis no podía tener ningún diálogo con otra mujer, sin que todos notaran la furia que destellaba en sus ojos. Travis estaba harto de las discusiones y de la persecución a la que era sometido por ella. En marzo de 2008 la relación llegó a un punto de no retorno. Cortaron, pero la cosa se volvió más tóxica todavía. Judy empezó a caer de visita inesperadamente. Entraba por el garage sin previo aviso y totalmente desnuda se introducía en su habitación. Algunas veces Travis caía en la red de tentaciones y tenían pero supuestamente habían quedado que serían amigos. Travis fue claro, ella no era la persona con la que quería pasar el resto de su vida, pero Judy continuó a la distancia, con sus interminables llamados a toda hora. La gota que derramó el vaso fue cuando Travis empezó a salir con una joven mormona llamada Mimi, que quería oficializar su relación, dejando a un lado a Judy. Esto ocasionaría que la chica se rompiera por dentro, consumiéndole la ira y los celos. Hasta que el 4 de junio de 2008 llegó a casa de Alexander sin avisar como siempre. Tuvieron relaciones y tomaron fotos explícitas con una cámara de Travis a las 5 de la tarde. Travis se metió a la ducha. En pocos minutos Judy apareció con cámara en mano para fotografiarlo, sacando varios momentos, pero uno en particular fue esta, donde la mirada de Travis muestra preocupación o arrepentimiento. Después de tomar esta foto, Judy apuñaló 27 veces a Alexander, cortándole el cuello y disparándole en la cabeza. Hay dos fotos que se tomaron durante el ataque, una en donde se muestra cómo Judy soltó la cámara para matar a Alexander, y en otra donde se puede notar el pie de Judy, y en el fondo se muestra a Travis mortalmente herido. A los 5 días después, el 9 de junio de 2008, los amigos de Travis entraron a su casa, de Mesa, Arizona, después de que no se presentara en un viaje planeado. Dentro, encontraron su cuerpo en la ducha. Los investigadores encontraron una cámara digital en la lavadora. Los forenses recuperaron imágenes con fecha y hora del día del asesinato, algunos mostrando a Alexander vivo en la ducha y otros tomadas poco después de su muerte. Las pruebas de sangre y las huellas dactilares en el lugar apuntaban a Judy, quien fue arrestada inmediatamente y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vamos con el siguiente en la lista. La foto que estás viendo ahora mismo parece normal. Hasta te puedes imaginar que es un padre con su hijo o un abuelo tomando una foto de recuerdo con su nieto. Pero las cosas no son así. El pequeño de la foto se llama Steve Gregory Starner. Era el tercero de 5 hijos. Tenía 3 hermanas y un hermano mayor. El 4 de diciembre de 1972, luego de salir de su colegio en California, Estados Unidos, su madre de Steve no llegó a la escuela por él, así que tuvo que irse caminando a su casa él solo. Steve fue abordado en su camino por un hombre llamado Edwin Edward Murphy, quien se había hecho amigo del violador de niños condenado Kenneth Barney. Acuérdate muy bien de este nombre.
Murphy, descrito por quienes lo conocieron como un hombre confiado, ingenuo y de mente simple, había sido reclutado por Parnell, quien se había hecho pasar ante Murphy por un aspirante a pastor evangélico, para ayudarle a secuestrar a un niño de modo que Parnell pudiera criarlo en un trato tipo religioso, aunque todo esto era mentira, y el pobre Murphy se lo creyó. Así que Murphy repartió folletos evangélicos a los niños que caminaban de la escuela a su casa ese día. Y después de ver al pequeño Steve, afirmó ser un representante de una iglesia en busca de donaciones. Murphy poco a poco se estaba ganando la confianza del pequeño, preguntándole si su madre estaría dispuesta a donar algún artículo a la iglesia. Cuando el niño respondió que lo haría, Murphy le preguntó a Steve dónde vivía y si estaba dispuesto a llevarlo a su casa. Steve, inocente, le dijo que sí, para después, en pocos minutos, aparecer un automóvil blanco conducido por Parnell, el violador de niños. Steve se subió al auto, y Parnell aceleró a toda velocidad, llevándose al pequeño a una cabaña lejos de todo. Ahí, Steve sufrió un infierno viviendo con este hombre. Después de que Steve dijera a Parnell muchas veces durante aquella primera semana que quería irse a casa, Parnell le dijo a Steve que se le había otorgado su custodia legal porque sus padres no podían permitirse tantos hijos y que ya no lo querían. Steve se creyó la historia del viejo, y así Parnell le cambió el nombre a Dennis Gregory Parnell. Parnell se hacía pasar por el padre de Steve, y los dos se mudaron con frecuencia por California. El viejo permitió que Steve empezara a beber a una edad temprana, y que entrara y saliera prácticamente cuando quisiera. Parnell también saltaba de un trabajo poco cualificado a otro. Algunos de sus trabajos requerían viajar y dejaban a Steve sin vigilancia, usando que luego un Steve adulto comentara que podría haber usado fácilmente estas ausencias como oportunidades para huir, pero que debido a su corta edad no sabía a quién pedir ayuda. A medida que crecía, Parnell empezó a perder el interés en Steve, y cuando entró en la pubertad, Parnell empezó a buscar a un niño más pequeño para secuestrar. Parnell había utilizado a Steve para intentar secuestrar niños en ocasiones anteriores, pero todos los intentos de secuestro fracasaron. Esto causó que Parnell creyera que Steve carecía de habilidades para ser un secuaz. El 14 de febrero de 1980, Parnell y un amigo adolescente de Steve llamado Randall secuestraron al niño de 5 años llamado Timmy White. Motivado en parte por la angustia del niño, Steve decidió regresar al niño con sus padres. No quería que el pequeño viviera el infierno que tuvo que pasar. El 1 de marzo de 1980, mientras Parnell estaba fuera por trabajo como vigilante de seguridad nocturno, Steve se fue con White e hicieron autostop para llegar a Ukiah, donde vivían los padres del niño. Llegaron a una estación de policía para reportar lo sucedido. Al amanecer del 2 de marzo de ese mismo año, Parnell había sido arrestado como sospechoso del secuestro de ambos niños. En el año siguiente, Parnell fue juzgado y condenado por el secuestro de White y Steve en 2 juicios separados. Fue sentenciado a 7 años de prisión, pero fue puesto en libertad condicional tras cumplir 5, mientras que ambos niños finalmente se reunieron con sus familias. Ahora que te conté su historia, la foto no parece tan inocente ahora. Vamos con la historia de un viajero que buscaba la autenticidad y la verdad en la vasta naturaleza salvaje de Alaska, pero con un final trágico. En 1992, Chris McCandless, también conocido como Alexander Supertramp, después de graduarse en la Universidad de Murray, Chris tomó una decisión que sorprendió a muchos. Ignoró su trayectoria profesional habitual, regaló sus ahorros y emprendió un viaje a través del país. Abandonó su vida convencional en Estados Unidos para recorrer más de 4.800 kilómetros a pie, sobreviviendo con trabajos temporales y los recursos que encontraba en el camino. En abril de ese año llegó a Alaska y se instaló en un autobús abandonado sobre Stampede Trail, conocido como Bus 142. Chris lo hizo su casa. Se empeñó entonces en una nueva prueba para su vida rebelde, de vivir con exclusividad de la tierra. Además de la bolsa de arroz y las 2 latas de atún y las botas viejas de caucho, también contaba con un rifle para poder cazar. Aunque no tenía mucha experiencia en la caza, pudo conseguir pequeños animales, pero poco le duró. En julio, tras más de 2 meses en el autobús, decidió regresar a la civilización. Sin embargo, el río Teclanica, hinchado por la escorrentía de finales de verano del glaciar Cantwell, se había convertido en una barrera formidable. El río, ahora más alto y rápido que en abril, era peligroso pasar, lo que obligó a Chris a retirarse al autobús. De vuelta a su campamento, colgó una nota desesperada de SOS en el autobús, que decía lo siguiente: Atención a posibles visitantes, SOS, necesito tu ayuda, estoy herido, casi muerto,
y demasiado débil para salir de aquí andando. Estoy completamente solo. Esto no es ninguna broma. En el nombre de Dios, por favor, permanece para salvarme. Estoy recogiendo vallas cerca y volveré esta tarde. Gracias. Chris McCandless. ¿Agosto? Lastimosamente, esta sería la última nota de él, ya que finalmente sucumbió al hambre, posiblemente agravada por el consumo de plantas silvestres tóxicas. Cerca del final, McCandless se tomó una última fotografía sonriendo y saludando mientras sostenía una nota que decía lo siguiente: he tenido una vida feliz y gracias a Dios. Adiós y que Dios bendiga a todos. El 6 de septiembre de 1992, un cazador que buscaba refugio para pasar la noche descubrió un autobús abandonado. Al entrar, olió lo que pensó que era comida podrida y descubrió un bulto en un saco de dormir en la parte trasera del autobús. El cazador avisó por la radio a la policía, que llegó al día siguiente. Los agentes estatales encontraron lo peor: los restos de descomposición de Chris en el saco de dormir. Un final trágico para un viajero que lo único que quería era explorar el mundo. Hace 24 años ocurrió el ataque terrorista más recordado de la historia. Me imagino que ya sabes cuál. El atentado de las Torres Gemelas dejó un impacto muy grande en el pueblo estadounidense, que cobró la vida de miles de personas. Muchas historias se han contado al respecto, con los relatos de los rescatistas, bomberos y sobrevivientes que se vieron involucrados en esta masacre. Pero hablaremos de Fallen Man. Richard Drew es el hombre que disparó su cámara para retratar lo que luego se conoció como el hombre que cae. Richard cuenta que ese día tomó el metro desde Times Square a la calle Chambers, la parada anterior del World Trade Center. Lo primero que vio al salir de la estación dice que fueron las columnas de humo en las dos torres. Cuando se dio cuenta de que había personas que salían por las ventanas en los pisos incendiados, sacó la cámara rápidamente y empezó a tomar fotos, hasta que hizo la que luego sería conocida como The Fallen Man, o también el hombre que cae. Allí se ve una persona cayendo desde la torre norte, quien probablemente, en un acto desesperado, eligió lanzarse al vacío para no morir producto de las llamas. El hombre que cae es la cruda verdad de ese día, y que hay cientos de fotos que muestran a varias personas sufriendo el mismo destino. Pero, ¿hay alguna información acerca de este hombre? Pues nunca se ha declarado oficialmente la identidad del hombre, o de las otras víctimas. Lo único que se sabe es que la imagen corresponde a la torre norte de World Trade Center y que fue tomada por un reportero a las 9:41:15 de la mañana de aquel fatídico 11 de septiembre. Pese a todo esto, fue imposible recuperar o identificar los cadáveres de las decenas de personas que murieron al verse forzadas a lanzarse al vacío. Si bien en un primer momento se especuló con la posibilidad de que el hombre fuera Norberto Hernández, chef de la dulcería del restaurante Windows on the World, el que estaba ubicado en el piso 106 de la torre norte. Pero posteriormente su familia lo descartó, hasta que mencionaron que la persona parecía a Jonathan Briley. Algunos de sus compañeros de trabajo, al ver las fotografías de Drew, pensaron que podría ser el hombre que cae. Era de piel ligeramente oscura, medía más de 6 pies y medio y tenía 43 años. Tenía bigote y pelo corto. Además, tenía una esposa llamada Hillary. No obstante, esas son solo especulaciones, ya que la persona de la foto jamás pudo ser identificada correctamente. ¿Qué ves de raro en la siguiente foto? ¿Nada? Lo que podemos observar son solo dos amigos pasándola bien, en lo que parece ser en una fiesta. Pero si te dijera que antes de tomar esta foto, uno de ellos dos mató a sus padres. Y no te estoy mintiendo. Vamos al comienzo de todo. El chico que protagonizó esta historia es la persona que sostiene el vaso. Tyler Hadley, el típico adolescente problemático, desde muy pequeño estuvo dentro del mundo de las drogas y el alcohol, y no demoró mucho en empezar a comprar y vender las drogas de todo tipo. De la mano de esto llegaron los primeros robos. Tyler iba escalando sus hazañas delictivas. Terminó siendo arrestado por sus actos de vandalismo en propiedades ajenas y hurtos. Y pensarás que sus padres lo golpeaban o eran malos con él. Por eso su actitud rebelde, pero todo lo contrario, sus padres no eran malas personas. Querían ayudar a su hijo intentando rescatar a Tyler de esa situación. Concurrieron a especialistas y a clínicas de rehabilitación y de salud mental. Por consejo de los profesionales pusieron normas cada vez más estrictas, pero Tyler no colaboraba. El tiempo transcurría más y Tyler le quedaba poco tiempo para cumplir los 18 años. Sus padres estaban preocupados ya que perderían la poca autoridad que tenían sobre él. Por ello, en junio, invocaron la ley llamada Baker Act,
por la cual un padre en el estado de Florida puede internar por la fuerza a su hijo si hay un riesgo para su salud o la del resto. Lo tenían decidido y se lo comunicaron a él. Pero ese programa, pensando para rescatar a Tyler de las garras de las adicciones, sería el principal disparador para asesinarlos. Al pasar el tiempo, sus padres vieron mejoras en su hijo. Parecía haber reaccionado bien, estaban contentos. Al fin su hijo iba a ser un adolescente normal. Tyler, lastimosamente, fingía ser una persona rehabilitada. Él venía planeando hace mucho tiempo cómo matar a sus padres. Esto se lo comentaba de lo más normal a sus amigos cercanos, que iba a matar a sus padres. Sus amigos obviamente decían que estaba bromeando. Alguien como él nunca haría ese tipo de cosas. Pero el 16 de julio, en el 2011, ocurrió algo inesperado. A las 11:25 de la mañana, Tyler habló con su amigo Antonio Ramírez por mensaje de texto, diciendo lo siguiente. ¿Qué pasa, bro? ¿Qué harás esta noche? Intentando hacer una fiesta en mi casa. ¿Tus padres no están en casa? No. Bueno, pronto se irán. Esto al principio no sonó raro. Los padres se van de la casa y es momento de hacer una fiesta sin que tus padres se enteren. Pero para hacer una fiesta tenían que ir más personas, obviamente. Así que Tyler publicó un mensaje en su muro de Facebook lo siguiente. Fiesta en mi casa, esta noche. Puede ser. Ya estaba todo listo. La invitación, el lugar en donde se iba a hacer la fiesta, pero había una sola cosa, deshacerse de sus padres. Primero, escondió los teléfonos celulares de sus padres. Luego, encerró en un armario bajo llave a los perros de la familia. Tomó 3 pastillas de éxtasis, porque sabía que sobrio le costaría demasiado hacer lo que tenía que concretar. Colocó a todo volumen la canción Feel Look. Eso evitaría que algún vecino pudiera escuchar los gritos, si es que Lo sabía. fue al garaje, tomó un enorme martillo de carpintero, subió con la arma en su mano y se dirigió al dormitorio de sus padres. Su madre estaba de espaldas, en la computadora. Se quedó observando cómo trabajaba durante varios minutos. Se preguntaba si convendría que ella fuera la primera víctima o si debía ser su padre. Pasados unos 5 minutos, se decidió. Se acercó silenciosamente por detrás y descargó toda su fuerza contra el cráneo de su madre. En ese instante, su madre solamente decía las palabras ¿Por qué? Su hijo no le prestó atención. Estaba muy concentrado en asesinarle en cada golpe. Su padre había escuchado los gritos de su esposa. Rápidamente fue a ver qué ocurría. Miró, horrorizado a su hijo directo a los ojos, y dijo: ¿Por qué hiciste esto? Tyler le respondió sin empatía y con rabia. ¿Y por qué mierda no? Sin dudar un segundo, se abalanzó sobre su padre, que justo salió corriendo. Lo alcanzó y comenzó a asestarle mazazos con el mismo martillo que asesinó a su madre. Cuando el silencio ocupó la habitación, el adolescente se dio cuenta de lo que había logrado. Disfrutó del espectáculo y de su hazaña por unos minutos. Y luego fue a buscar un par de toallas que utilizó para envolver las cabezas para poder arrastrarlos. Se pasó las siguientes 3 horas limpiando la sangre regada por pisos, paredes y muebles. Se metió al baño y tomó una ducha. Y con las tarjetas de sus padres fue a un cajero donde sacó algo de dinero. Tenía que comprar bebidas y comida para la fiesta de esta noche. A las 20:15 Tyler actualizó su estado y escribió: Fiesta en mi casa. Confirmen por mensaje. Así convenció a sus incrédulos compañeros de que la fiesta era un hecho. A los pocos minutos, los invitados invadieron la casa. Se tiraron sobre los sillones y pronto las botellas de cerveza comenzaron a apilarse por los rincones. La casa estaba sembrada con papeles y sobras de comida, pero a Tyler solo le preocupaba el ruido. No quería que los vecinos se quejaran y llamaran a la policía. Hasta que se encontró con su amigo de la infancia, Michael Mandel. Tyler le dijo que quería contarle algo. Se alejaron de la fiesta y ya que estuvieran los dos solos, Tyler le contó que había matado a sus padres. Su amigo, obviamente, no le creyó al principio, pero Tyler lo llevó a la suite de sus padres, sacó la llave de su bolsillo y abrió la puerta. En ese momento, Michael ya no tuvo dudas. Vio las sillas del comedor apiladas, las toallas ensangrentadas y que debajo de esa montaña enloquecida emergía una pierna. Era su madre. Pese a esto, Michael no se marchó corriendo. Es más, se quedó un tiempo más en la fiesta. Todo tranquilo, sacó su celular para sacarse una selfie con Tyler, como si los 2 cadáveres de los padres de tu mejor amigo no estuviesen. Tomó algunos tragos más y se marchó a su casa. Michael se decidió e hizo una llamada anónima a la policía. Les contó lo que había visto y escuchado. Tyler no faltó en poner de nuevo en Facebook: fiesta en mi casa otra vez. 2 minutos después llegó la policía, encontrando la escena del crimen. Tyler fue detenido,
fue imputado por el doble homicidio y llevado al centro juvenil. Actualmente está en la cárcel, con más de 30 años, mencionando que se siente arrepentido de lo que hizo. Nadie en este mundo te ama como tus padres. Y si hubiera matado a alguien más, tus padres serían los únicos que te visitarían. Quisiera volver el tiempo atrás y simplemente no hacerlo. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Les mando un fuerte abrazo desde muy lejos y aquí me despido. Y recuerden, yo soy Toptástico y hasta luego.